Buenos días. Buenos días. Les damos la bienvenida a los presentes y a las personas que están conectadas a través de Instagram y YouTube de la Clínica Nueva. Nos agrada contar con este espacio de reflexión y de conocimiento para todos. Vamos a dar inicio con unos breves videos antes de comenzar el conversatorio. Una de cada 4 personas mayores de 25 años puede sufrir un ataque cerebrovascular en el transcurso de su vida. ¿Somos de Ángel? ¿Esos son los que dio Ángel? ¿Mira? Cada minuto que pasa desde que se inicia un ataque cerebrovascular isquémico mueren 1.9 billones de neuronas. Te pasa en la cara. No es normal que su pelo le aplicó, tampoco lo ves que en un lado de la cara se cambia de manera drástica. Puede ser un caso de ataque cerebrovascular. También puede comenzar a hablar de su inacción y tener el impacto en un brazo de la cara. A continuación, me permito invitar a la doctora Alba Peluela, nuestra moderadora del día de hoy. La doctora Alba es médico de la Universidad Nacional, emergencióloga de la Universidad del Rosario y coordinadora de urgencias en Clínica Nueva. También contamos con dos valiosas especialistas, la doctora Luisa Guevara, médico general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, especialista en medicina de urgencias de la Universidad Javeriana de Bogotá. Además, contamos con la doctora Luisa Echavarría, médica general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en neurología clínica de la Universidad de La Sabana. Contamos con el privilegio de tenerlas el día de hoy para nuestro conversatorio, para poder compartir con toda nuestra audiencia, tanto presencial como en redes sociales, nuestro conversatorio sobre ASPE. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Karina. Gracias a todos por estar acá y quienes están conectados en redes. Buenos días. Buenos días. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del ACV y siendo una enfermedad que genera tanta discapacidad, es una de las principales enfermedades que genera mortalidad en el mundo. Como emergencióloga he visto muchos pacientes y muchas familias que se impactan ante este diagnóstico. Y personalmente también tuve una familia y un entorno social que se afectó por la enfermedad del ACV. El accidente cerebrovascular, como lo vimos en el video, afecta a muchas personas en el mundo y antes de los 25 años, 1 de cada 4 personas puede sufrir. Es por eso que hoy queremos hablarles sobre cómo reconocemos esos síntomas, porque reconocer los síntomas en nuestras familias es importante para poder consultar a tiempo. La intervención oportuna va a disminuir la discapacidad y va a hacer que el impacto tanto personal, familiar como profesional y social sea menor. Es muy importante que conozcamos estos signos, que sepamos a dónde consultar y que siempre podamos acompañar a nuestros familiares en ese proceso y que conozcamos como familiares qué pasa, qué hacer, porque realmente es una enfermedad que cambia vidas. Hay algunos factores de riesgo de los cuales vamos a hablar porque es importante, podemos prevenirla. Entonces, espero que durante toda esta conversación
todos estemos muy atentos. Si tenemos preguntas, las vayamos poniendo en redes. Si no, las guardemos y para el final las vamos a responder. Para comenzar, quiero preguntarle a la doctora Luisa Echavarría, ¿qué es el ACV? ¿Qué la causa? ¿Por qué se da? Bueno, buenos días. El ACV sus siglas significan accidente o ataque cerebrovascular. Básicamente tiene dos razones de ocurrir. La primera es que pueden tener características tanto isquémicas o trombóticas, como es el ACV hemorrágico. Básicamente su definición está dada porque es el cese del flujo sanguíneo hacia el tejido cerebral, impactando sobre la funcionalidad neuronal de donde está la obstrucción o de donde se rompió el vaso hacia arriba. Con la ocurrencia del ACV isquémico, da la posibilidad de tener las características, las dos entidades dan las características de aparición aguda y puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. Dentro de los isquémicos están los embólicos o los trombóticos. Los embólicos significan que un trombo viaja desde un lado del cuerpo y llega a la circulación cerebral, principalmente trombos que se forman en la cavidad cardíaca, y los trombóticos van a ser de origen en el que el vaso lentamente empieza a taparse en sus paredes y hasta que genera la oclusión completa, y de ahí hacia arriba aparece el cese del flujo sanguíneo. Los hemorrágicos, por su parte, pues tienen unas características en las que el vaso se rompe y pueden ser secundarios a la ruptura de un aneurisma, puede ser secundario a hipertensión mal controlada, o puede ser secundario a la ruptura de alguna malformación arteriovenosa, que podríamos nacer con una malformación y no darnos cuenta hasta que algún día da alguna manifestación por ruptura, por sangrado, por una convulsión. Dentro de la enfermedad cerebrovascular también están las trombosis de los senos venosos y las hemorragias subaracnoideas, que también hacen parte de las urgencias neurológicas. Y dentro de las causas o factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los no modificables, pues está la edad. Entre mayor edad tenemos, mayor riesgo de una enfermedad cerebrovascular vamos a tener. Inicialmente se considera que es más probable que los hombres en edades intermedias tengan enfermedad cerebrovascular, y las mujeres a mayor edad tienen mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Dentro de esos no modificables también está algunas características de la raza, el género, la edad, y de los modificables tenemos la hipertensión, pues que básicamente todo se radica o se centra en la adherencia al tratamiento farmacológico de las enfermedades de base, de la hipertensión, de diabetes, de tomarse el anticoagulante si tenemos diagnóstico de una fibrilación auricular, de modificar los hábitos de vida con respecto a la obesidad, al sedentarismo, a tener algo de actividad física, a los buenos patrones de sueño. Y Vale, listo. En ese orden de ideas, entendiendo entonces que básicamente las arterias del cerebro o se rompen y sangran, que es lo que conocemos comúnmente como el derrame cerebral, o la arteria se tapa por un trombo, que conocemos popularmente como una trombosis o como un infarto cerebral. ¿Qué síntomas puede tener un paciente cuando llega a urgencias, doctora Guevara? ¿Qué debe saber cada uno de ustedes en su casa? Un amigo, el hermano, el hijo, el abuelo. ¿Qué debe pensar y decir? Acá este paciente está, o esta persona está presentando un síntoma de accidente cerebrovascular, ¿y qué debe hacer de inmediato? Gracias. Bueno, como ya la doctora lo explicaba, digamos que el cerebro es una red de muchas neuronas que tienen diversas funciones.
En el momento en que nosotros tenemos alguna alteración en alguna de esas zonas, pues van a generar una diversa variedad de síntomas, pero que debemos conocer los más frecuentes. En el mundo existen muchos como acrónimos, muchas siglas que nos pueden ayudar a identificar estos síntomas, pero gracias a la ayuda de un grupo de neurólogos logramos identificar un acrónimo muy fácil para todas las personas que no están en el área de la salud, y es el acrónimo CORRE. Cada letra significa pues un síntoma, ¿listo? La C es puede generar un dolor de cabeza intenso, o que nosotros veamos que la cara va a empezar a tener algún tipo de desviación. Ahí nosotros ya podemos identificar que algo está sucediendo en ese paciente. La O, comúnmente pues la vamos a conocer como una alteración en la visual, en los ojos, que vaya a empezar a ver algo raro. La R es de que rápidamente tiene una pérdida de la debilidad de la mitad del cuerpo, ya sea en los brazos o en las piernas. Tenemos otra R, que es que el paciente empieza a hablar raro, que empieza a hablar trabado, ¿sí? O que simplemente deja de hablar. Y la E es del paciente que tiene alteración en el equilibrio, y ahí en esa E pues nos ponen una E de llamar urgente o ir a urgencias rápidamente. Cuando nosotros identificamos estos pacientes, si es familiar de nosotros, pues nosotros sabemos que debemos consultar al servicio de urgencias inmediatamente, que generalmente es al servicio o al hospital a donde comúnmente consultamos. Pero no estamos exentos de que lo identifiquemos en una persona que no es familiar nuestra, o que estemos nosotros en la calle, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, identifiquemos estos síntomas, y lo que debemos hacer es también llamar urgentemente al 123, que es la línea de emergencias que nosotros tenemos en el país. Que es importante, y el mensaje que les quiero dejar: ¿cómo llamar al servicio de emergencias? Generalmente nosotros pues sabemos que tenemos este teléfono, debemos llamar al 123, pero es importante que demos los datos de la persona que está llamando, porque este sitio, esta red que capta estas llamadas, necesita estar todo el tiempo en contacto para poderles brindar la atención inmediata, mandarles una ambulancia. Entonces, siempre llaman al 123, identifíquense, ya dan los datos, y no cuelguen hasta que el personal que les esté atendiendo la llamada ya les pueda brindar la ayuda o les envíe la ambulancia. Bueno, es muy importante para todos que conozcan que a nivel distrital, a nivel mundial, se ha creado una ruta de atención de los pacientes con ACV. Cuando el paciente llega a un servicio de urgencias, lo activamos y lo llamamos código ACV. ¿Eso qué significa? Que la clínica o el hospital está preparado para esperar al paciente. Lo ideal es que después de que la familia llama al 123, esa ambulancia va a llamar al hospital para donde va el paciente, y le va a decir: llevamos este paciente, y como hospital nos vamos a activar. ¿Quiénes nos activamos? El emergenciólogo, la neuróloga, el radiólogo, la UCI, todo el equipo de cuidado neurocrítico, un equipo especializado en intervenir un paciente que necesita destapar esa arteria que se rompió, destapar esa arteria que se tapó, o diagnosticar si hubo una ruptura o un sangrado. ¿Y qué pasa si una arteria está tapada? Pues que buscaremos destaparla, pero obviamente tiene que ser muy oportunamente. Hay un límite de tiempo. Entonces, con ello quiero, doctora, que nos explique un poco qué diferencia hace esa intervención rápida, y que yo como familiar o amigo lleve a mi paciente de inmediato a un servicio de urgencias, o que a veces nos podamos quedar en la casa diciendo: esperemos a ver si mejora. ¿Qué hace la diferencia de poder llevar un paciente de estos a urgencias a una institución que cuente con este equipo de cuidado neurológico? Digamos que lo más importante es que ante la evidencia de un déficit neurológico, la opción 1 no sea esperemos si se le quita. La primera opción es consultar. Básicamente porque la intervención oportuna, sea por vía endovenosa, sea por unas vías más invasivas, la intervención oportuna
en menos de 4.5 horas de inicio de los síntomas, garantiza que el tejido neuronal que está alrededor de la lesión pueda mantenerse vital. En ese orden de ideas, digamos que lo que siempre queremos cuidar con los diagnósticos oportunos es el tejido circundante a donde se tapó, básicamente porque lograr, como decía la doctora Alba, destapar esa arteria o lograr trombolizarla, va a garantizar no solo que el núcleo de ese infarto se mantenga en la condición en la que llegó, sino que el tejido que dependía del vaso más hacia allá se mantenga vital. Lograr intervenir a los pacientes en las primeras 4.5 horas después del inicio de los síntomas, que consulten de manera oportuna, hace que las neuronas de esa zona se mantengan vitales y que la funcionalidad de donde sea que esté tapado se recupere o no tenga tanto impacto en la funcionalidad básica y avanzada de los pacientes. Por eso es muy importante no darle el chance a esperemos a ver si se le mejora, le voy a dar agua, le voy a dar una aspirina, le subo los pies, le jalo el dedo corazón, le levanto la mano, nada de esas cosas va a servir. Sirve llamar a la ambulancia. Bueno, que cuando llegaron acá no era una ACV, sino una parálisis facial. Bueno, bien, pero lo importante es saber que hay que correrle este tipo de urgencias y que hay que llamar a la línea de emergencias y especificarle lo que yo estoy viendo de mi familiar, de mi vecino, de si voy caminando, de si estoy en centro comercial, que estoy viendo, y que la red primaria de la respuesta logre establecer la urgencia de manera efectiva. Sobre todo porque tiempo es cerebro y lo que podamos hacer por ese paciente en ese momento agudo va a cambiar la vida de manera significativa, la de él y la de su familia. Entonces, doctora Luisa Guevara, hagamos un repaso de los síntomas y hagamos como, quiero hacer un énfasis en ese corre, lo tenemos acá, y en esos síntomas neurológicos que debemos capturar de una vez. A veces no es tan evidente se paralizó la mitad de la cara, el brazo se cayó. ¿Qué síntomas asociados también tenemos que tener en cuenta? ¿Y cómo es ese momento cero, ese familiar que necesitamos que llegue a urgencia acompañándolo? ¿Por qué es tan importante que yo como familiar me dé cuenta y tenga claro el momento de ese deterioro neurológico? Bueno, pues hay síntomas que no son tan evidentes y esos síntomas básicamente los identificamos nosotros y son síntomas y signos al examen físico. Como lo pueden ver en la pantalla, como ya les dije, el corre es también como en parte para que entendamos que de presentarse estos signos debemos correr al servicio de urgencias, porque como lo dijo la doctora, en urgencias nos encargamos específicamente de darle como esa atención y preocuparnos por ese tejido neurológico para poder que esa función pues se mantenga. Entonces, como lo pueden ver, nuevamente lo repito, la parálisis de la cara, que ustedes vean que su familiar pues está teniendo desviación de la comisura de la parte de la boca, que el paciente tenga alteraciones visuales. Esas alteraciones visuales pueden ser porque súbitamente dejó de ver, porque está viendo doble, porque tiene visión borrosa, porque no pueda mover alguna de la mitad de las extremidades, que empieza a hablar raro, que tenga alteración del equilibrio, que no pueda caminar bien. Digamos que en lo que hemos ido identificando cuando los pacientes nos consultan en el servicio de urgencias es que estos son los síntomas que más comúnmente les llama la atención a su familiar. Pero ¿qué nos interesa a nosotros que ese familiar tenga presente? Es el momento en que comenzaron los síntomas. Hay un síntoma también que es muy importante tenerlo en cuenta y es cuando tenemos algún paciente adulto mayor en la casa y lo dejamos en su cama dormidos y cuando se levantan el paciente pues se levanta así o simplemente no responde. Entonces ahí es cuando también debemos identificar y debemos entender en qué momento fue que vimos por última vez bien a nuestro familiar. Entonces es importante, a veces nos dejamos llevar por la angustia, el miedo, porque pues esto genera mucha ansiedad, pero sí es importante que cuando nosotros estemos enfrentados a esta condición, sí tengamos en cuenta en qué momento pasaron los síntomas,
para nosotros como médicos saber si se beneficia o no de las terapias médicas que les podemos ofrecer en el servicio de urgencias. Bueno, muy bien. Entonces, queremos, después de este análisis y antes de pasar a las preguntas, queremos hacer un énfasis en que esta enfermedad se puede prevenir. Antes de que tengamos situaciones donde las presentemos, podemos estar muy en control médico siempre, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar el consumo o evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cigarrillo, de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, tener hábitos de vida saludable, comida saludable, como decía la doctora Luisa, es muy importante el sueño, evitar el estrés, meditar, controlar, hacer ejercicio es clave y tener una dieta muy saludable. Y por supuesto, estar en control periódico con un médico para mantener cuando se tienen estas enfermedades, mantenerlas estables. Después de que tenemos un familiar que está presentando que ha presentado esta enfermedad, que tiene ese diagnóstico, es muy importante el acompañamiento, el hacer terapia, porque siempre, y más si se ha podido intervenir tempranamente en una clínica o en un hospital, siempre va a tener muy buen pronóstico en una adecuada rehabilitación y un adecuado seguimiento por consulta externa, para con ello disminuir lo que más se pueda el impacto que va a tener a nivel de el paciente, como a nivel de su familia y su entorno social. Gracias a todos por escucharnos. Cuéntenos si tienen preguntas para con las doctoras poderlas responder. ¿Tenemos preguntas? ¿Ninguno? A un familiar que le dio una bebé. Cuando la llevamos ya le había dado, ella tuvo un derrame y pues estuve en atención, porque para mí fue súbito, o sea, yo pienso que no nos dimos cuenta, pero sí hubo seguramente, lo que yo quiero preguntar es seguramente alguno de estos, ella tuvo algún síntoma de estos que nosotros pudimos haber observado, o si puede dar así súbito y simplemente dar y ya. Pues es que la aparición de los síntomas es súbita. El síntoma que sea de focalización neurológica, el que usted elija, pérdida de la fuerza en alguna extremidad, se le tuerce la carita, deja de ver por un ojo, empieza a hablar enredado, deja de hablar, pierde la conciencia, el síntoma aparece súbitamente. Lo que ocurre, que era lo que decía la doctora Luisa, es que puede ser que el paciente se despierta con el déficit y ahí ya no hay forma de que nos demos cuenta en qué momento, porque usted puede decir, yo la acosté a dormir a las 10 de la noche y se levantó a las 5:30, a la hora que siempre nos levantamos, voy y la despierto, no se despierta, no habla, no se mueve, ¿sí? Entonces el síntoma pudo haber sido súbito. Hora de inicio no tenemos ni idea, ¿por qué? Porque estaba dormido, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que muchas veces aparece un síntoma que es, digamos, como premonitorio, digamos, puede tener dolor de cabeza durante todo el día y de repente aparece el síntoma súbito de la focalización neurológica. Puede ser que en la mañana habló un poquito enredado y se le quitó, entonces ahí tuvo un síntoma transitorio, pero el riesgo de que la ACV se instaure en las próximas 24 o 48 horas también aumenta. Entonces siempre es un síntoma súbito. Lo que hay que identificar es hora de inicio. Para nosotros eso es muy valioso cuando llegan a urgencias, porque hay que determinar que el familiar sea muy claro en decir, la vi bien hasta tal hora, se despertó bien y siendo tal hora de la mañana tuvo el síntoma, o no tengo ni idea a qué hora se empezó, o tuvo tal síntoma en la mañana, se le quitó y le volvió a dar al mediodía.
¿sí? Entonces, digamos que no hay forma de saber en qué momento empezó, si estaba dormido, es absolutamente válido, pero sí hay como algunas cosas que pueden empezar a esclarecer un poquito el inicio de síntomas por dolor de cabeza, por crisis hipertensiva, por si se le enredó la lengüita para hablar y luego se mejoró y volvió y le dio. Digamos que ahí hay como la forma de prender la alarma, pero no siempre es tan benévolo como para que la enfermedad diga, le voy a dar, ¿no? Entonces por eso siempre hay que ser mejor que la CB, siempre hay que estar un paso adelante de él. Si es hipertenso se toma los medicamentos, si tiene algún factor de riesgo los controla, si está gordito o baja de peso, si está muy sedentario hace ejercicio, porque no hay forma de darnos cuenta cuando llega. Incluso hay gente muy joven que la tiene. Entonces, si tienen consumo de sustancias psicoactivas, parar. Si están muy gorditos siendo jóvenes, empezar a adelgazar. No hay forma de adelantarnos en diagnóstico, pero sí en prevención. Gracias, doctora. Yo siempre se guarda esa secuencia un accidente cerebrovascular, pues de síntomas que se están presentando, o mejor dicho, o si uno puede presentar de pronto encontrarlo raro al hablar y después se puede presentar la primera síntoma. Esa es una pregunta. La otra, puede ser que el paciente haya sentido o haya presentado este cuadro, esté solo y no haya habido persona, y que cuando llegue la persona pueda ver normal, o esto es degenerativo, se sigue degradando. Y la persona que llega, pues sí va evidentemente a darse cuenta que algo raro está sucediendo. Bueno, digamos que la manera en cómo nosotros presentamos los síntomas es como para identificarlos, pero su merced puede presentar solamente un síntoma de ellos, puede presentar solamente la pérdida del equilibrio y nada más. Nosotros, como lo explicaba la doctora al principio, tenemos un conjunto de síntomas neurológicos que nos pueden hacer sospechar en un accidente cerebrovascular. Está que es el accidente cerebrovascular isquémico que instaura una lesión, pero hay otra en el que simplemente el vaso ocluye ese pedazo de cerebro, lo deja sin función y puede volver a pasar, que eso es lo que conocemos como un accidente isquémico transitorio. Entonces sí, digamos que el paciente puede estar normal, estar solo, que muchas veces también pasa eso, presentar la alteración neurológica y recuperarse, y nadie darse cuenta realmente que le pasó algo neurológico, pero sí tener esa presentación. Quería complementar la pregunta anterior, me devuelvo, porque muchas veces, siendo familiares, llegamos con esto de, venga, es que mi familiar tiene esto, ya lleva más de, pongámoslo, 6 horas, pero quiero que le hagamos de todo. Resulta que cuando nosotros mencionamos la importancia de estas 4.5 horas, o dejémosla en 4 horas, es porque cuando tenemos una sospecha de que hay un trombo dentro de alguna arteria importante del cerebro, nosotros decidimos administrar un medicamento. ¿Qué hace este medicamento? Disolver ese trombo. Pero cuando hicieron todos los estudios para poder decirnos a nosotros, listo, ese es el medicamento que les va a funcionar, nos dijeron, si hay más de 4.5 horas y ustedes les administran este medicamento, pues los riesgos de que se complique son mayores a los beneficios que le podemos dar. Y dentro de esas complicaciones son las hemorragias o los sangrados dentro de la cabeza. Entonces, sí es importante que debamos tener en cuenta que si en algún momento tenemos un familiar, lo llevamos a urgencias y los médicos nos dicen, venga, nos pasamos del tiempo, ya es muy seguramente más riesgoso la administración de los medicamentos, pero pues hay otras alternativas que ya con su médico en ese momento pues se mencionará. Bueno, tenemos una pregunta en redes y nos dicen que uno,
¿qué puede hacer para ayudar con el familiar o paciente mientras se espera la atención médica? Bueno, pues básicamente lo que podemos hacer es simplemente observar y tener muy atento como lo decía la doctora Luisa, es en qué momento están los síntomas, siempre estar mirando que el paciente no tenga alteración del estado de la conciencia, es decir, que se quede totalmente dormido o que no empiece a hacer movimientos anormales, que es como lo que podría pasar si llegase a ocurrir un accidente cerebrovascular de origen hemorrágico. Realmente es el acompañamiento y la vigilancia lo que podemos hacer mientras llega la ayuda, porque el resto pues todo lo debemos hacer en el hospital y por eso es tan importante que corramos y no esperemos a ver si le pasa. Lo que decía la doctora, puede que sí le pase, como les estaba explicando, puede ser algo muy transitorio, pero esos accidentes isquémicos transitorios pueden dejar algún tipo como de cicatriz, entonces puede que se vuelva a presentar, o simplemente pueda que no pase, entonces podemos estar ante el riesgo de que nos pasemos de tiempo. Entonces, pues no hay mucho que hacer en ese momento, simplemente es vigilarlo y pues ayudarlo a trasladarlo y ya. Y quiero complementar allí, es importante sentar al paciente o acostar. No lo vamos a poner a caminar, ni a subir ni a bajar escaleras, porque ¿qué pasa? Si tengo la mitad del cuerpo paralizado me puedo caer y puedo empeorar las cosas. Entonces es dejarlo tranquilo. Y lo otro, en los casos, por ejemplo, que es un trastorno del lenguaje, que alguien deja de hablar y no se puede comunicar, imagínense ustedes de repente no poder decir que quiere o no poder decir que siente. Eso genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Eso para el paciente, pero si soy hija, si soy esposa y veo eso, también me voy a estresar muchísimo. Es una situación de un impacto importante para la familia. ¿Qué nos queda hacer? Buscar de algún lado algo de tranquilidad, para tranquilizar al paciente y para tranquilizarme yo si soy su acompañante. No vamos a administrar alimentos en ese rato mientras llega el médico, lo vamos a trasladar. Porque, ¿qué pasa? Si tengo algo que me está alterando la movilidad muscular de la vía digestiva o de la vía respiratoria, la protección de la vía respiratoria, y me dan comida, me dan agua, se va coloquialmente por mal camino. Y esto puede empeorar las cosas. Entonces, básicamente, como dice la doctora Luisa, es esperar, pero buscar la calma en ese momento tan estresante y proteger a ese paciente, porque puede pasar que empiece a hablar cosas que no son, que se desoriente, que no conozca a las personas que están a su alrededor, que no conozca el sitio donde está, y eso genera mayor ansiedad. Entonces puede ser un momento de bastante estrés, que es importante por eso quien está allí, buscar la calma y tratar de acompañar a su familiar y siempre pedir ayuda a alguien más alrededor, no quedarse solos con esta situación. Una cosa más. Un comentario más con respecto a los síntomas que son transitorios. Si el síndrome transitorio, por lo general, por definición, puede durar menos de 30 minutos, puede durar menos de 3 horas, pero es muy importante que aún así se le quite, vengan. Es muy importante porque tenemos que hacer algunos cálculos de factores de riesgo con respecto a quién se le hace tratamiento intrahospitalario, a quién no, para hacerle toda la pesquisa, exámenes de control, buscarle causas del infarto cerebral, pero siempre es muy importante consultar. Así se le haya quitado, así haya sido la cara torcida, la lengua enredada y se le quitó, le duró 25 minutos, bienvenido. ¿Por qué? Porque hay que hacerle todos los estudios de factores de riesgo, porque el riesgo de que la ACV se instaure en las próximas 24 o 48 horas es muy alto. No sabemos si fue un trombo pequeñito, si el vaso se tapó y se destapó. Hay que buscar el factor de riesgo y siempre hay que consultar. Bueno, la primera es que hay alto estrés. En el caso de y las jornadas con el trabajo. El estrés es una causal muy fuerte para presentar algunos de estos síntomas. Y la segunda es que podría yo decirle al equipo que todos los días estamos en estrés.
todos los días he visto síntomas en algunas personas como esas, que pierden la forma del habla, pero son cosas muy sutiles. Entonces uno sí ve que diariamente ese estrés lo va llevando a uno y puede conducir a alguno de estos riesgos. Entonces la pregunta son dos: ¿el estrés qué tanto puede afectar a alguno de estos síntomas? Y la segunda pregunta es: ¿qué puedo yo decirle a mi equipo de trabajo para nivelar el estrés y que eso no se pueda materializar? Bueno, digamos que el estrés lo que genera es puede generar una liberación de ciertas sustancias a nivel intracelular que genera una inflamación importante y puede generar ese tipo de síntomas. Se requieren de unos factores de riesgo, como lo decía la doctora Luisa inicialmente, para que nosotros tengamos específicamente un ataque isquémico ocasionado pues, por el estrés. Sin embargo, el estrés sí puede generar ciertos cambios neurológicos y puede generar algunas patologías, como por ejemplo son los infartos secundarios a migrañas, que sí pueden generar alguna alteración neurológica. Entonces, digamos que no estamos como enfrentados a una condición tal cual como lo estamos describiendo, pero sí pueden generar. Digamos que dentro de todo lo que es el cuidado a nivel laboral, pues las pausas activas deben ser importantes en el trabajo, mucha promoción y prevención en el trabajo, en el área laboral, que se estén promoviendo los buenos hábitos, que se planteen pues ciertos horarios, que dentro de estos ciertos horarios pues haya este tiempo estipulado para la buena alimentación, para, como ya lo mencioné, las pausas activas. Y sobre todo no minimizar los síntomas, porque muchas veces hacemos esto, muchas veces a veces tenemos un dolor de cabeza que para nosotros no es normal, pero simplemente lo minimizamos y dejamos que pase, y pues a veces esos dolores de cabeza o esos síntomas que lo están mencionando, que son tan sutiles, pueden generar problemas grandes. Entonces sí es importante no minimizar los síntomas que una persona pueda tener neurológicamente. Y como les decía ahorita, es muy importante generar hábitos de vida saludable. Hacer ejercicio es clave cuando se tienen trabajos que generan un nivel de estrés, y por el tiempo tan largo que estás tú en un trabajo, generar un espacio en el día para hacer actividad física, para hacer ejercicio, y adicionalmente generar espacios de meditación, técnicas como mindfulness. Este tipo de herramientas ayudan a disminuir el estrés, porque si se tiene enfermedades como la hipertensión, la diabetes, y le sumamos estrés, pues vamos a empeorar el riesgo para tener un accidente cerebrovascular. Complementando un poco las respuestas, inicialmente pues agradecer mucho a las doctoras por este conversatorio que realmente nos ayuda muchísimo y mucho a la comunidad en razón de hacer mucha prevención. Y esto básicamente va fundamentalmente estructurado a esta pregunta tan interesante de aquí del caballero en relación a uno de los grandes factores de riesgo para enfermedades como esta, que efectivamente tienen una gran mediación por muchos factores de riesgo que tenemos nosotros hoy en nuestra vida cotidiana. Hace que tengamos de manera muy frecuente muchas cosas que impactan demasiado en nuestra salud, en nuestra cotidianidad. El estrés es un gran factor de riesgo para enfermedades como esta, que son tan catastróficas, que son enfermedades que nos pueden dejar secuelas muy importantes hacia el futuro. Entonces, realmente debemos evidenciar que esta y muchas otras enfermedades que generan el estrés debemos tratar de prevenirlas. ¿Por qué? Porque ya evidenciamos un accidente cerebrovascular, un infarto, una enfermedad gastrointestinal, muchas cosas que pueden ser producto del estrés. ¿Y qué podemos decirle a nuestro grupo de trabajo? ¿Qué podemos decirle a nuestros familiares? ¿Qué podemos decirle a las personas con las que nosotros convivimos de manera diaria? Venga, esto es un problema importante. Tenemos un factor de riesgo que genera muchas patologías, no solamente el evento cerebrovascular, sino muchas otras más,
Y es una cosa que desafortunadamente en nuestra vida cotidiana no lo logramos parar, pero sí es una cosa que es manejable. Si nosotros hacemos muchas actividades que permitan que logremos establecer un proceso de mejoría de ese estrés, vamos a impactar de manera muy importante en nuestras vidas. No solamente ya la parte patológica, sino en la interrelación que podemos tener con las personas con las que nosotros vivimos. Y lo que dice la doctora Peñuela en relación a la actividad física, actividades de relajación, actividades como el mindfulness, hay muchas cosas con las que uno realmente puede impactar para que el estrés lo podamos controlar. Entonces, sí es importante empezar a rodearnos de actividades sanas que puedan impactar para no tener ese estrés que es un riesgo muy alto para nuestra salud. ¿Cómo se llama la meditación? Mindfulness. Pero sí son herramientas son herramientas que te ayudan, te enseñan a meditar y te enseñan a darte espacios de protección, de autoconocimiento y que te van a ayudar a manejar el estrés. Formas de meditar. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por escucharnos y por vernos en redes. Importantísimo, detectemos nuestras instituciones de salud alrededor. Esta es una enfermedad que es importante que se trate en instituciones de alta complejidad. ¿Listo? Nosotros nos estamos entrenando y nos estamos capacitando y nos estamos equipando para poder atender este tipo de enfermedades. Hoy es un día donde ustedes van a ver muchas instituciones hablándonos de este tema. Es clave el sitio donde vamos a atender ahí por urgencias. No podemos ir a un centro de salud pequeño porque si allí no tengo el neurólogo, si allí no tengo el medicamento, o los exámenes, el TAC, la resonancia, no se va a lograr esta adecuada atención. Entonces, quiero por último hacer un énfasis importante en asistir a instituciones de salud que cuenten con todos estos equipos. Gracias a todos y hasta la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Cari. Queremos agradecer a las personas que asistieron realmente y a quienes nos siguen en redes sociales. Los invito también a que si aún no nos siguen en redes sociales, aquí encontramos los códigos QR o como aparecemos en redes sociales para que nos sigan y así se enteren de más talleres, actividades, temas de prevención y nuestros servicios que actualmente pues, vamos a comenzar a gestionar mucho más nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctoras, por todo el aporte de conocimiento para nuestra audiencia. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, Cari.